Luego, a partir de estos indicadores, a partir de definir los indicadores, uno sabe qué variables tiene que- que establecer y qué variables tienen que ser objetos de monitoreo, ¿no? Es decir, qué información tengo que generar. Entonces, hay un conjunto grande de variables. Podemos dividir en aquellas variables hidroclimáticas, ¿ok? Entonces, estas variables que están aquí, precipitación, caudal, turbidez, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas tienen una función dentro de los enfoques metodológicos que sirven para cuantificar precisamente los indicadores que les estoy haciendo mención para hacer luego implementar esos modelos, esos métodos comparativos. ¿Ok? Entonces, estas variables hidroclimáticas sirven para cuantificar los indicadores que uno define. Luego están las variables asociadas a la cobertura vegetal y al suelo principalmente. Se pueden utilizar variables también asociadas a otros componentes de la cuenca, pero principalmente y son monitoreables además las variables asociadas a la cobertura vegetal y al componente de suelo. Y ahora, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de las variables que se pueden priorizar, porque bueno, dentro de cobertura vegetal hay un universo importante de variables que se podrían hablar, pero lo que están puestas aquí son unas variables que desde el punto de vista hidrológico son más importantes. Y ahora, ¿por qué son importantes generar esta información en este tipo de estudios de estimación de beneficios? Porque básicamente estas variables son las que controlan el comportamiento, controlan la respuesta en términos de los servicios ecosistémicos. Es decir, si uno varía la cobertura vegetal, si las condiciones de cobertura vegetal varían, entonces uno debe tener una variación en los servicios ecosistémicos. Si uno tiene una variación en el componente suelo, uno va a tener una variación en los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, esta información es importante luego para el análisis que se hace durante el proceso metodológico para estimar los beneficios, ¿no? Son las variables de control, vamos a decir, en lenguaje estadístico. Luego, eh, bueno, voy a mencionar rápidamente esto. Eh, Uno tiene que implementar los sistemas de monitoreo, ¿no? Entonces, hemos recorrido un camino bastante largo, hablando de los objetivos que uno se puede plantear, objetivos específicos que uno se puede plantear, de los enfoques metodológicos que uno puede asumir. Hemos hablado de los indicadores, de lo importante que es definir indicadores adecuados y de cómo estos indicadores luego se tienen que traducir en variables, en información en general. Y luego debemos pasar a hablar de lo que se trata de implementación de un sistema de monitoreo que va a permitir generar esta información. Todo lo que voy a mostrar aquí son algunos pincelazos eh, de algunos esfuerzos por generar información de ciertas variables, ¿ok? De ciertas variables, las principales, las que principalmente se toman en cuenta en este tipo de estimaciones de beneficios, ¿ok? Y los métodos, ¿no? Y los métodos. Por ejemplo, este es el tema de caudal, ¿no? Entonces, el tema de caudal para este tipo de ejercicios es muy importante, para este tipo de ejercicios de estimación de beneficios, es muy importante cuando se trabaja por lo menos a escala pequeña, es muy importante implementar sistemas de monitoreo automáticos. Implementar sistemas de monitoreo automáticos que te permitan registrar esta información con una alta resolución temporal. Entonces, se implementan métodos como estos, ¿no? El uso de vertederos de sección mixta, ¿no? Aquí lo que estaría aquí en este tubo es un sensor de nivel, ¿ok? Un sensor de nivel automático que lo que permite es monitorear cada cierto tiempo, una frecuencia temporal bastante alta, por ejemplo, 5 minutos, el nivel de agua porque está pasando por este vertedero. Entonces, en función de esos dos componentes de información, uno calcula el caudal que está pasando cada 5 minutos, como decía, por ejemplo, ¿no? Bueno, entrar en detalles no cabe ahora, eh, pero digamos que por ahí va el enfoque que se recomienda para monitorear caudales en este tipo de cuencas. Luego hay otros métodos menos invasivos, ¿no? Como estos sensores ultrasónicos que lo que hacen es medir básicamente lo mismo, sin embargo, no tienen un contacto con el agua, ¿ok? Entonces también por ahí uno tiene que decidir en función de las condiciones de su cuenca qué método va a implementar para su sistema de monitoreo propiamente. Aquí hay un análisis también de costo propiamente. Esto es mucho más barato que esto. Sin embargo, esto responde bien solo para cuencas pequeñas. Este método
el sensor fuera del agua se puede utilizar para cuencas mucho más grandes. Entonces, tiene sus pros y sus contras que hay que analizar y hay que tener un ojo clínico un poco para definir cuál es la mejor versión del sistema de monitoreo de caudales que yo debo definir. ¿Ok? Entonces, el caudal es una de las variables más importantes y que se deben monitorear siempre, 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 siempre que se quiera estimar beneficios hídricos, sea cual sea el servicio ecosistémico que se esté evaluando. La precipitación es otra variable imprescindible, ¿no? La precipitación. Y aquí están viendo diferentes métodos, la precipitación y otras variables meteorológicas, ¿no? Aquí están viendo dos métodos, uno más riguroso que otro para monitorear la precipitación. Este es un método, ambos electrónicos, ¿ok? Ambos electrónicos. Este es un pluviómetro de balancín, ¿ok? Que tiene adjunto un data logger que digamos, registra los eventos de precipitación. Uno puede descargar la información y tener una información en alta resolución, ¿no? Que tiene ventajas, obviamente, sobre los métodos manuales, ¿no? Este es un método, este es un equipo electrónico similar, sin embargo tiene otro principio y este es mucho más caro, pero se implementa porque uno necesita recoger información en zonas más agrestes, ¿no? En zonas donde la precipitación es sólida, por ejemplo. En este tipo de ambientes uno no podría implementar un pluviómetro de este tipo, ¿no? Tendría serias desventajas, no funcionaría, no tiene sentido gastar $1000, que es lo que cuesta este equipo, implementándolo en esta zona, porque simplemente no va a funcionar, no va a resistir las condiciones y nunca te va a dar información útil. Entonces uno tiene que también conocer, ¿no? Conocer el funcionamiento del equipo, las limitaciones, las capacidades, las ventajas y hacer un análisis muy, muy, muy serio de la costo-efectividad de los equipos. Y esto está relacionado a lo que mencionaba hace un buen rato, ¿no? Sobre los protocolos que deberían existir, las sugerencias que deberían existir para que los tomadores de decisiones hagan inversiones oportunas, ¿no? Porque muchos errores que terminan perjudicando la estimación de beneficios se cometen en función de la decisión que se hace para implementar un equipo u otro, un método u otro, ¿no? Luego está, bueno, aquí lo que ven es una estación meteorológica bastante, esto es más conocido, ¿no? Esto sí está bastante implementado. Estaciones meteorológicas, electrónicas con diversos sensores, que el fin es que todas esas variables que se monitorean en estos diferentes sensores, ¿no? De radiación, velocidad, dirección del viento, etcétera, etcétera, te ayuden finalmente a cuantificar lo que es la evapotranspiración, ¿no? Para cuantificar una variable de interés en el marco de la estimación de beneficios, ¿no? Eh, la turbiedad, por ejemplo, entonces aquí ven una imagen, aquí ven una imagen eh, que uno podría decir que te ayudaría a monitorear turbiedad, pero lo que están viendo aquí es cómo se ha implementado un sensor para medir la turbiedad. Ahora, ¿por qué la turbiedad es una, una variable importante? Eso debe ser lo relevante que debería mencionar. Es porque está asociado a la cantidad de sedimento que puede transportar un río. ¿Ok? Sí, está asociado a eso. Y entonces uno monitorea turbiedad porque existen equipos electrónicos capaces de monitorear en una alta resolución temporal y de manera continua esta variable. Entonces, y esto en contrapuesta, por ejemplo, al esfuerzo que uno debería hacer para cuantificar, por ejemplo, de manera manual los sedimentos que están pasando por diferentes intervalos en una determinada fuente de agua. Entonces, eso es muy complicado, puede llegar a ser muy costoso. Entonces, lo que se sugiere, por ejemplo, es medir turbidez y luego esto complementarlo con solo algunas medidas manuales, por ejemplo, de la cantidad de sedimentos suspendidos que transporta un río, y en base a este análisis, al final tener una relación, una relación, ¿no? Una relación ahí cuantitativa entre la turbiedad y la cantidad de sedimentos suspendidos que transporta un río, y en función de eso, validándose de eso, uno puede tener un monitoreo continuo de esta variable que está muy relacionada a, a los intereses que puede tener una empresa, por ejemplo, en la región amazónica, para estimar el beneficio de las intervenciones sobre el servicio ecosistémico de control de sedimentos. Entonces, lo que están viendo aquí es básicamente esta estructura, donde esto es una experiencia que tuvimos, este, esta estructura de protección, el sensor está sumergido, entonces es un sensor que va a monitorear continuamente la actividad, y lo que viene de este otro lado es, digamos, el data logger, ¿no? Esta memoria externa, en este caso, que
canaliza y almacena los datos que se van generando. Entonces, digamos que este tipo de métodos son muy importantes a la hora de embarcarse en una estimación de beneficios, porque sería muy complicado hacer la estimación de beneficios o sería poco riguroso hacer la estimación de beneficios en función de ciertas medidas puntuales, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que un operador vaya al río y mida una vez al mes la concentración de sedimentos de suspensión en el curso de agua, que uno instale un sistema de monitoreo y que vaya monitoreando continuamente, incluso cada 5 minutos también, porque esto también puede monitorear cada 5 minutos la turbidez. Entonces no es lo mismo, ¿no? Entonces esa resolución es espacial, esa resolución temporal, perdón, es muy importante a la hora de generar información de manera adecuada con el propósito de estimar beneficios, ¿no? De estimar beneficios hídricos. Luego está este tema de las otras variables que no son hidrológicas, las variables biofísicas, ya decía, están relacionadas principalmente a cobertura vegetal y suelo, o más bien las variables relacionadas a la cobertura vegetal y suelo son las que se deberían monitorear, ¿no? Luego hay otras variables, por ejemplo, que para propósito de ese tipo de estudios no varían en el tiempo y por lo tanto no se monitorean, por ejemplo, la pendiente, la geología, no, pues son otras variables de interés, pero que no son objeto de monitoreo. Ahora, una diferencia de este tipo de variables de cobertura vegetal y de suelo con respecto a las hidrológicas es que la resolución temporal del monitoreo, es decir, cuántas veces la frecuencia temporal, cuántas veces se monitorean estos parámetros, es evidentemente menor en comparación con las variables hidrológicas. Y la razón es sencilla, ¿no? Estas variables, los cambios que se producen en estas variables no son, digamos, tan marcados, ¿no? Entonces uno puede, por ejemplo, utilizar un dron para para monitorear el tipo de cobertura vegetal, un tipo de cobertura vegetal que no va a cambiar de forma diaria, por ejemplo. Uno puede hacer un monitoreo anual, ¿no? Por ejemplo, siendo muy rigurosos incluso. Pues uno puede utilizar un dron para ese objetivo. Uno puede utilizar un dron también ahora, en el boom de este tipo de artefactos, para levantar índices espectrales relacionados a la vegetación, que en cierta medida pueden servir de indicador del estado de cobertura vegetal y por lo tanto relacionarlo, relacionarlo a los servicios ecosistémicos. Entonces, uno puede levantar ese tipo de información con un dron. Por eso lo pongo aquí, ¿no? Como un método sugerido, ahora que se utiliza, que está más difundido este tipo de equipo para el levantamiento de información en superficie. Ahora, limitaciones, bueno, puede ser, ¿no? Que no, esto no sirve para trabajar a gran escala. Cuencas pequeñas se puede utilizar, se puede levantar información muy útil, pero ya si vamos a cuencas más grandes, hay otros métodos, ¿no? Ya aprovechar información satelital, por ejemplo, que es lo más recurrente. Eh, Luego hay otro tipo de información relacionada a la cobertura vegetal que se puede levantar, ¿no? Por ejemplo, el índice de área foliar, que es lo que se está levantando en esta imagen, es una variable muy importante en este contexto, relacionada a la cobertura vegetal y a los procesos hidrológicos. Es muy importante y es una variable que se debería priorizar cuando uno hace este tipo de estudios, ¿no? Por ejemplo, esta información es información de entrada para muchos modelos hidrológicos, ¿ok? Entonces, es por eso que se puede priorizar este tipo de variables y, bueno, hay muchos estudios que dan cuenta de que este índice de área foliar, sobre todo en ambientes o en ecosistemas forestados, es muy importante esta variable y la quería resaltar aquí como una variable relevante dentro de lo que es cobertura vegetal. Y luego está todo lo que se pueda, toda la información que se puede levantar sobre el suelo. Y esto va a estar relacionado a parámetros hidrofísicos, es decir, a condiciones del suelo que tienen que ver con los procesos, con el rol hidrológico que juega el suelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí la conductividad, la densidad aparente, todos esos son variables, son parámetros hidrofísicos, parámetros relacionados al suelo que uno puede cuantificar para tener una idea de las condiciones del suelo y relacionarlas luego a los servicios ecosistémicos. Entonces, esto sería, digamos, lo que tiene que ver con el monitoreo y los métodos para ese fin de las variables biofísicas, ¿no? Y las hidrológicas. Y bueno, esto rápidamente
Ahí luego una vez que uno ya tiene todo este componente de información desarrollado, ¿no? Sobre los objetivos definidos, sobre los indicadores, los enfoques metodológicos, las variables, uno ha definido qué métodos va a utilizar para generar la información de esas variables, uno tiene que pasar un análisis también que tiene que ver con la priorización, ¿no? Priorización de la implementación de los sistemas de monitoreo. Entonces, uno puede definir, por ejemplo, un monitoreo mínimo, un monitoreo sugerido, un monitoreo adicional, ¿no? Una empresa puede tener este enfoque para priorizar, digamos, la implementación, el avance en la implementación de los sistemas de monitoreo, en el que mínimo sería, digamos, una sugerencia por exactamente eso, ¿no? Lo mínimo que se debería implementar para generar información útil para las evaluaciones, ¿no? Lo mínimo. Entonces, por ejemplo, generar información de lluvia y caudal es algo que una empresa podría asumir como lo mínimo que podría estar generando para hacer una estimación de beneficios. En lo sugerido, uno podría este, incrementar sus expectativas, ¿no? Llegar a un equilibrio entre lo que significa la información que uno necesita y limitaciones presupuestales, por ejemplo, ¿no? No podría llegar a ese equilibrio e implementar un sistema que sí ya es más riguroso, te da mayor información y te facilita luego la implementación de los métodos que tú has asumido finalmente, ¿no? Y hay un tercer nivel que en este caso pues se puede llamar adicional, en el que uno ya puede, si es que goza de facilidades como presupuestales, si es que goza de facilidades como asistencia técnica, uno puede embarcarse en implementar sistemas de monitoreo súper rigurosos, súper espacializados y que evidentemente va a tener ventajas sobre los enfoques anteriores, sobre los niveles anteriores y al final te va a permitir hacer estimaciones hidrológicas, estimaciones del beneficio hídrico más rigurosas y que sean y que planteen mayor ventaja sobre el conocimiento que se puede adquirir. Entonces, en concreto, las empresas en un momento dado en un momento dado en el que ya han configurado todo lo que va a significar la experiencia de generar información para estimar beneficios, también tienen que analizar eh, este, digamos, cómo es que va a priorizar la implementación de los sistemas de monitoreo, ¿no? Es un análisis importante en el que se deben embarcar diversos especialistas, ¿no? Esto es un trabajo multidisciplinario también. Bien, entonces, hasta ahí, hasta ahí, señores, hemos abarcado todo lo que significa, claro que de manera bastante rápida y superficial, todo lo que significa eh, el hecho de estimar beneficios en el marco de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Entonces, lo que toca aquí, hay un buen material todavía, hay un buen material. Tengo unas experiencias un poco para graficar lo que puede significar estimar beneficios desde diferentes puntos de vista. Esto evidentemente va a tomar su tiempo, entonces, no sé, creo que va a ser bueno consultarles si nos vamos una media hora para explicar esto o creen que ya están saturados de información y simplemente les comparto estas láminas, las revisan, me hacen llegar sus preguntas si es que las tienen, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría escucharlos, por favor, porque podría ser el caso de que ya estén muy saturados y que clases de 3 a 9 de la noche pueden ser muy cargadas y que hacer la explicación que queda no tendría mucho sentido porque ya no están en sus 5 sentidos, valga la redundancia. Entonces, lo escucho, por favor, porque ya nos hemos pasado bastante tiempo, ¿no? A ver, nadie quiere más manifestarse, incluso ya están cansados para eso. Bueno, entonces yo voy a plantear la opción. Yo planteo dejarlo ahí, ¿ok? Yo planteo dejarlo ahí, ¿ya? A menos que haya moción para lo contrario. Entonces yo planteo dejarlo ahí y
porque una buena explicación de las experiencias que podría mostrarle tomaría un buen tiempo. Y si lo quiero hacer en 20 minutos, voy a saltarme mucho. Entonces, yo planteo dejarlo ahí y incluso podría haber oportunidad en otro momento para hablar de esto y añadir alguna otra información para que no sea una presentación corta. Eso ya va a depender de cómo se gestione. Entonces, yo planteo dejarlo ahí y si no hay, si nadie dice, nadie pide lo contrario, Adriana, podríamos dejarlo ahí por el día de hoy, ¿ok? Entonces, te cedo la posta ahí. A ver, hay chats aquí. Listo, están de acuerdo entonces. Perfecto. Entonces, evidentemente van a tener la presentación. No sé si Adriana está por ahí. Van a tener la presentación. Este, Aquí hay algunas experiencias que les quería mostrar sobre, uy, ya, sobre iniciativas para este, generar información, ¿no? Y estimar beneficios eh, hidrológicos, beneficios hídricos y tomar decisiones sobre eso. Ahora también aquí hay, ay, se colgó esto. También están los documentos, los artículos científicos que se han publicado de estos trabajos. Así que bueno, si tienen interés en esto, en profundizar en esto, bueno, le dan lectura simplemente. Y si tienen alguna pregunta, claro, me la hacen llegar. Bien, gracias a todos. A ver, esperemos a Adriana. A ver si tiene estas indicaciones, algunas indicaciones, mientras yo intento salirme de la presentación. Esto es muy complicado. Ah, ok. Bien, entonces.